Ya se irán agregando, supongo, ahí los que vayan llegando. Realmente esta es una clase taller de inmunodeficiencias primarias que les damos en el Hospital del IES a los residentes de pediatría. Pues, hace rato, yo creo que hace como 1 o 2 años que no se las doy, el taller de inmunodeficiencias primarias, desde que empezó la pandemia. Creo que no es algo bueno que haya pasado porque sí les funcionaba mucho a los residentes de pediatría, ya que definitivamente es el pediatra que va a tener primer contacto con una inmunodeficiencia primaria o congénita, es decir, son las inmunodeficiencias que se manifiestan habitualmente en la edad de la infancia, incluso pues al nacer. Sin embargo, como internista, les diría yo que hay adultos que tienen inmunodeficiencias primarias o congénitas que nunca en su vida se les manifiestan hasta que de repente les da una infección muy severa como el COVID. Están toda su vida pensando que son adultos sanos, no resulta que traen una deficiencia del sistema inmunológico. Como definición, pues yo les diría, ¿verdad? La mejor definición es la de mi maestro, el doctor Ortega Martel, pues que es un grupo de enfermedades de etiología diversa, ¿verdad? Al denominador de las inmunodeficiencias primarias o congénitas es que hay un defecto a nivel cualitativo o cuantitativo del sistema inmune. Algo con el sistema inmune no anda bien, definitivamente. Y nacen ya con esta alteración que puede o no manifestarse en la infancia, pudiera manifestarse en la edad adulta, pero definitivamente pues son inmunodeficiencias, ya se nace con ellas, no son adquiridas, sino que son primarias, ¿ok? No son secundarias a un proceso infeccioso como el VIH. Aquí no, aquí generalmente son debido a alteraciones genéticas que ya trae la persona, que fueron de carácter hereditario. Pero también pueden manifestarse a veces por infecciones dentro de lo que sería la placenta. Es decir, alguien puede estar todavía dentro de su mamá, la mamá adquirir alguna infección, eso genera una alteración en el niño y bueno, tienes una inmunodeficiencia primaria. Habitualmente se pueden manifestar las inmunodeficiencias y lo más común es que una inmunodeficiencia se manifieste con infección. Esa es la característica de que a alguien no le funcione su sistema inmunológico, que siempre pues, va a adquirir una infección recurrente. Veremos el día de mañana el abordaje de infecciones recurrentes en el paciente. Pero también se puede manifestar con neoplasias, una inmunodeficiencia primaria, su manifestación pudiera ser el cáncer. También, curiosamente, paradójicamente, puede haber fenómenos de autoinmunidad. Uno diría, pero ¿cómo? Pues si el problema es que les hace falta inmunidad. Pues sí, pero a veces resulta y resalta que los poquitos linfocitos que medio funcionan pueden de repente desconocer debido a que están alterados a diferentes estructuras del organismo y generar enfermedades autoinmunes sobre de una inmunodeficiencia primaria. Eso confunde mucho, sobre todo al internista, de su cerebro con esa situación, pero sí, efectivamente, e inclusive alergia. Es muy común que los pacientes con inmunodeficiencia presenten alergia. Apenas voy a tener una paciente con hipogama globulina, no, deficiencia, inmunodeficiencia común variable, la diagnosticó medicina interna, y me la están pasando porque presenta datos de asma. Y ellos como que en medicina interna no pueden entender cómo alguien con inmunodeficiencia común variable pudiera tener asma. Sí, curiosamente es muy común en las inmunodeficiencias una complicación que es la alergia. Entonces son las formas en que se manifiesta esa alteración del sistema inmunológico. Y uno diría, no, pues esto es raro, esto de las inmunodeficiencias son enfermedades raras. Déjame decirles que 1 de cada 500 niños que nace presenta una inmunodeficiencia. Maya. O sea, eso es un nivel alto, ¿eh? Está a nivel de los linfomas, de las mismas alteraciones neoplásicas que vimos ya, ahora que vimos la semana de neoplasias, pues básicamente está a nivel del linfoma de Hodgkin. 1 de cada 8,000, afortunadamente eso es raro, va a presentar una forma grave y mortal. Entonces, no son tan raras como quisiéramos pensarlo. No son tan comunes, pues, no es como que se van a presentar como las diarreas o la rinitis, pero el que sea pediatra, seguro le va a tocar ver inmunodeficiencias primarias.
El panorama epidemiológico de México en las inmunodeficiencias primarias se puede ver muy bien en este artículo de revisión de la revista Alergia de México, y donde se revisa la casuística del Instituto Nacional de Pediatría, que es básicamente nuestro instituto nacional que agrupa todas esas inmunodeficiencias primarias. Inmunodeficiencia primaria, que no saben cómo tratarla en algún estado, pues lo mandan al INP. Ahora ya hay como que más entendimiento sobre el tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, con este tipo de talleres o cursos que organiza el doctor Espinosa, que es el SAR de las inmunodeficiencias primarias en México, y que tuve el honor de que me diera clase de inmunología, de hecho, en el tercer año de medicina, cuando él apenas era residente de pediatría, por cierto. Bueno, ellos concentran la mayor parte de los casos de inmunodeficiencias en México. Vean cómo a través de los años, evidentemente, ha habido un aumento porque empieza a haber más posibilidades diagnósticas. No es tanto que hayan surgido más inmunodeficiencias primarias, sino que ya las estamos diagnosticando mejor. Deficiencia de anticuerpos, por mucho es la inmunodeficiencia que más se diagnostica. No es raro porque es la que permite vivir más tiempo a la persona. Curiosamente, podemos vivir sin anticuerpos, pero no podemos vivir sin inmunidad innata. Uno pensaría, ay, la inmunidad innata. No, la inmunidad innata es la más importante de las inmunidades. Puedes no tener anticuerpos, pero no tengas inmunidad innata y agua. Inmunodeficiencia combinada severa, que de hecho de eso se trata, hay afectación en la inmunidad adquirida y en la adaptativa. Se diagnostican menos porque a veces no da tiempo de diagnosticarlos. Los niños mueren muy rápido. Enfermedad granulomatosa crónica también ha ido en aumento. Síndrome de Wiskott-Aldrich, neutropenia severa y ataxia telangiectasia. Y yo diría en este grupo es básicamente el grupo más importante de inmunodeficiencias primarias que tenemos en México. Uno de cada 10,000 recién nacidos tiene o nace con una inmunodeficiencia, que puede ser no diagnosticada, ¿no? Ya vimos que se diagnostica en uno de cada 500, pero siempre vamos a ver que la más importante, la inmunodeficiencia primaria más común o la que más abunda es la deficiencia selectiva de IgA. 1 en 700 recién nacidos. Déjenme decirles que muchas personas pueden vivir toda su vida con deficiencia selectiva de IgA y no darse cuenta. Entonces, súmenle a eso muchos que no los van a diagnosticar. No se van a dar cuenta. Algunos de ustedes son más o menos 60. Es probable que algunos de ustedes tengan una inmunodeficiencia, o por lo menos en las generaciones que yo llevo dando clase, creo que probablemente ya junte 700. Lo más seguro es que alguno de ellos, alguno de los estudiantes de medicina de la UDS, haya tenido inmunodeficiencia selectiva de IgA y no se haya dado cuenta. Eso a veces ocurre porque podemos vivir sin IgA y a veces la deficiencia selectiva de IgA le da al paciente algo de IgA, lo suficiente para que no se sospeche de un problema infeccioso. La asociación de Geoffrey Model, que es básicamente una sociedad americana que crearon los papás de este niño, Geoffrey Model, que es un niño que padeció infecciones recurrentes durante mucho tiempo, en los años 60, y nunca se le hizo diagnóstico de una inmunodeficiencia como variable, y falleció de un proceso respiratorio, y bueno, sus papás pues se quedaron muy traumados, y como eran gente de mucho dinero, se dieron cuenta que había muy poca investigación en inmunodeficiencias primarias y pues hicieron una fundación. Esa fundación pues tiene a los mejores médicos pediatras, alergólogos e inmunólogos de Estados Unidos, y entre ellos pues han elaborado congresos donde se han visto que existen 10 características principales para sospechar cuando un niño tiene una inmunodeficiencia. El primero son el síndrome de infecciones recurrentes, es decir, 4 o más infecciones de oído nuevas en un año. Yo les diría que son 4 o más, o 3 seguidas, 3 meses seguidos, que son valorados por pediatra de otorrino y que les dieron antibiótico porque se corroboró infección del oído. Eso te tiene que hacer sospechar que el sistema inmune del chamaco no está bien. O 2 o más infecciones de sinusitis grave, o sea, el niño se tuvo que hospitalizar por sinusitis 2 veces al año, más. 2 o más meses seguidos tomando antibióticos con pocos resultados. No es el niño que tiene fiebre, le das antibiótico, se le quitó. No es el niño que tiene fiebre, le das antibiótico y no se le quitó. Le vuelves a dar otro ciclo de antibiótico y no se le quita la fiebre. Tiene 2 meses así.
2 o más neumonías en un solo año. Un niño que tiene neumonías, o sea, tiene que haber algo mal. La neumonía no es una infección normal en un niño. El niño no aumenta de peso ni crece normalmente, tiene alteraciones en las curvas de crecimiento y desarrollo, las normales, abscesos cutáneos profundos o abscesos en órganos de forma recurrente, aftas persistentes en la boca o cualquier parte de la piel después de que tiene un año de edad que no responden al tratamiento con aciclovir. Necesidad de utilizar antibióticos intravenosos. Ya cuando a un niño lo tienes que hospitalizar para ponerle un antibiótico intravenoso por una infección, eso ya te tiene que brincar en el cerebro de que algo no anda bien. Todas infecciones profundas, incluyendo la septicemia o antecedentes de inmunodeficiencia primaria. Lo que yo quiero que les quede como de memoria es que si una persona presenta infecciones recurrentes, debes de pensar en la inmunodeficiencia primaria. No es normal que alguien se esté infectando y requiera antibióticos de 3 o más meses. Esto a ti te debe decir, algo anda mal con el sistema inmune. ¿Cuáles son las causas de que los niños tengan infecciones recurrentes? Pues que no tienen una maduración adecuada fisiológicamente, no les dieron lactancia al seno materno, que viven en ambientes contaminados, que tienen enfermedades alérgicas, curiosamente la alergia te predispone a tener infecciones recurrentes, que tienen alteraciones en la estructura y la función de las vías respiratorias o, ojo, una inmunodeficiencia primaria. Es causa del síndrome de infecciones recurrentes que vamos a ver el día de mañana. Siempre es un mito esto de decir que las inmunodeficiencias son raras. De hecho, como que a veces hay la tentación de decirme que no les dé yo esta clase de inmunodeficiencias porque es algo que no van a ver. Cuando me dicen eso me quedo yo, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Es súper importante el taller de inmunodeficiencias. Es las inmunodeficiencias a fuerzas, les va a tocar ver alguno. No son raras. Por ejemplo, la deficiencia selectiva de IgA, decíamos uno en 700 o uno en 500 habitantes. Hay más de 100 diferentes tipos de inmunodeficiencias primarias y cada vez se estudian más. Aprendemos más porque cada vez estudiamos más el genoma humano y encontramos para qué sirven los genes y cuando falta nos damos cuenta de qué enfermedad produce. Entonces, falta el gen tal, mira, este paciente tiene este tipo de afección. En conjunto, ¿verdad? Las inmunodeficiencias que se ven en pediatría en frecuencia son comparables a las leucemias y los linfomas. E inclusive son 4 veces más comunes que una fibrosis quística. Va a ser más posible que si eres pediatra veas una inmunodeficiencia primaria que una fibrosis quística. Hay diferentes tratamientos, la verdad, depende mucho de la enfermedad, pero en general se usan antibióticos preventivos, ¿verdad? Y a largo plazo, y eso ha ido mejorando la calidad de vida de las personas. Cuando las personas no producen anticuerpos suficientes, ahora ya tenemos anticuerpos, la gamma globulina está disponible por vía intravenosa o subcutánea para utilizarlo, y en casos más severos se puede utilizar el trasplante de médula ósea o el trasplante de células madres. La terapia génica sigue siendo, y les recomiendo, por ahí hay un programa en Netflix, una serie en Netflix que trata sobre la terapia génica, cómo se encuentra la terapia génica todavía en pañales, en gran parte porque las empresas laboratoriales que tienen las patentes y que tienen el dinero para el desarrollo de las mismas, pues la hacen prácticamente inalcanzable para la población en general. Cobran cantidades estratosféricas por dar una terapia génica y a veces no funciona. En el caso de un niño con un problema de retinopatía pigmentosa, por cómo va perdiendo la vista el niño cada vez menos, la terapia génica que puede salvarlo. No he terminado de ver la serie, son varios capítulos, no es una serie documental, no es actuado, pues es real. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero mañana les digo cómo se llama, ahí la tengo ahí en el grupo de continuar viendo de Netflix. Y es interesante porque les digo, ahí van a ver ustedes cómo, y creo que sí, creo que es la de Biohackers, así es. Ahí se van a dar cuenta ustedes cómo la terapia génica, cuando se quiere modificar el genoma humano, es complicadísimo de hacer. Y eso es cuando se tiene la intención. Las vacunas no tienen la intención de modificar el genoma, es muy complicado. Por eso es que la terapia génica sigue en pañales, porque no ha habido, por así decirlo, forma de practicarla mucho para ir viendo cuál sería la mejor manera de lograrlo, porque sigue habiendo muchos candados, muchos miedos en relación a la modificación del genoma humano. Pero ya está
esto cada vez más disponible para muchos médicos y en el futuro iremos viendo cómo va creciendo la terapia génica. Sería fenomenal que esto creciera porque daría un cambio de 180 grados a las posibilidades que tienen los niños con inmunodeficiencias primarias, pues de sobrevivir o de llevar una vida más o menos normal. Un artículo de revisión de las inmunodeficiencias primarias del 2011 del Allergy, Asthma and Clinical Immunology me pareció muy bueno porque trae una clasificación que para ustedes está perfecta. ¿Por qué? Porque ustedes ya entienden ahora lo que significa la inmunidad innata, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Ya saben que la inmunidad innata pues, es la primera línea de defensa y que la inmunidad adquirida pues, es la inmunidad que da memoria. Entonces, ellos dividen a las inmunodeficiencias como aquellas que están relacionadas con la inmunidad innata, defectos en la inmunidad innata, o aquellos que están relacionados con defectos en la inmunidad adquirida. En la inmunidad adquirida, pues dividen los defectos, ¿verdad? A nivel celular. Estamos hablando de respuestas de CD8, CD4, ¿verdad? Respuestas H1. Y luego dividen aquellas que son respuestas de linfocitos B, que es la inmunidad humoral. Entonces, inmunidad celular, inmunidad humoral. Y luego agrupan unas que son combinadas. Tienes alteraciones tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. Cuando tienes alteraciones combinadas, generas síndromes. Y ahí tienen síndrome de Wiskott-Aldrich, de ataxia telangiectasia, síndrome de DiGeorge, síndrome de insuficiencia común variable, en fin. Lo más importante que no les voy a pedir que se aprendan de memoria todas las enfermedades que hay en cada una de sus clasificaciones. Probablemente ni siquiera les pida que se aprendan todas las inmunodeficiencias primarias, pero lo que sí tendrían que saber ustedes, tienen que saberlo para el examen mío y para el examen profesional y para el de residencias, es cuál es la inmunodeficiencia primaria más común. Y ya lo dije, es la deficiencia selectiva de IgG. Ese es algo que sí tienen que, no hay forma de que lo vayan organizando en su cerebro más que lo macheten. Pero yo estoy seguro que sí lo pueden retener. ¿Ah? Es algo muy sencillo. Deficiencia selectiva de IgA, esa es la inmunodeficiencia más común. Sin embargo, hay algunos síndromes que son muy conocidos, como el síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una deficiencia de la inmunidad adquirida, pero combinada. ¿Por qué es famoso el Wiskott-Aldrich? Porque da cosas que casi prácticamente no dan ninguna otra inmunodeficiencia, como trombocitopenia, eczema, que es una lesión característica de la piel, ya que llevan dermatología van a aprender que se llama piel llorosa, y infecciones recurrentes de tipo bacteriano, característico del Wiskott-Aldrich. La ataxia telangiectasia es importante porque si yo les digo, ¿qué características tienen los niños con ataxia telangiectasia? Pues que tienen ataxia, aparecen telangiectasias. Sí, hay un gen, que es el gen ATM, no quiere decir que sea el gen a toda madre, sino gen de ataxia telangiectasia, que está alterado, ¿verdad? Generalmente es debido a problemas de tipo de radiación. La mamá se expuso a las radiaciones durante el embarazo y el niño nace con problemas del movimiento. Es difícil diagnosticarlo al inicio porque cuando son bebés y están chiquitos, esto yo lo vi con la 3, bueno, lo vi con mis 3 hijas, pero con la 3 que apenas tiene 1 año, 4 meses, lo veo más, pues todos son así, pobrecitos, caminan como borrachos. Y en lo que empiezan a caminar, es que se van medio balanceando. Y si alguien pasa corriendo enseguida de ellos, y yo la veo porque sus hermanas, la Ruda y la Cursi, pasan de repente corriendo muy rápido enseguida de la 3, ella anda detrás de ellas, pues aquella pierde el balance y se cae, aunque no la toquen, ¿verdad? Y llora. ¿Qué le hicieron a la niña? Nada, ni la tocamos, es cierto. No la tocaron, pero pasaron caminando muy rápido y eso los desbalanceó. Entonces, un niño con ataxia telangiectasia es complicado cuando está chiquito saber que tiene la telangiectasia. Pero en general, conforme empieza a tener la capacidad de caminar, se puede ver también. Y las telangiectasias aparecen después del 3er año de vida. Entonces, eso retarda muchas veces el diagnóstico. Síndrome de DiGeorge, lo iremos a ver también. Y por otro lado, los defectos en la inmunidad innata, que son básicamente defectos. Los fagocitos, que ya hay por allá una enfermedad que hablábamos de ella, que es la enfermedad granulomatosa crónica, la vimos en patología. Síndrome de hiper-IgE, que ustedes ya lo conocen muy bien, que a final de cuentas tiene un nombre, es el síndrome de Hope,
que ya ustedes recordarán perfectamente las características y qué fue lo que le pasó a Job. Deficiencia de adhesión leucocitaria, que más o menos se los mencioné, existían dos defectos de adhesión leucocitaria, ambos en lo que sería el leucocito. Deficiencia de expresión de integrinas o deficiencia del ligando de selectinas. Y por último, deficiencia del complemento. Son todavía más raras, pero pueden aparecer. Entonces, si se fijan, esta clasificación está muy padre porque la divide, ¿verdad?, a las enfermedades en aquellas que están relacionadas con la inmunidad adquirida y aquellas relacionadas con la inmunidad innata. De ahí, esto es una lista que probablemente en el tiempo siga sumando características. Decíamos, las inmunodeficiencias combinadas generalmente nos dan síndromes. Síndrome de Omens, otros ni siquiera lo mencionamos. Inmunodeficiencia combinada grave. Existen inmunodeficiencias combinadas con características sindromáticas. Síndromes característicos de Aldrich, lactasia, síndrome de George, síndrome de Howe. Y luego inmunodeficiencias donde básicamente el problema son los anticuerpos. De entrada les diría yo que las inmunodeficiencias que más años permiten vivir a las personas con ellas son estas, donde les hacen falta predominantemente el anticuerpo. Las que son más agresivas y menos tiempo viven las personas son las que son combinadas. Sobre todo las combinadas severas, como esta inmunodeficiencia combinada grave o severa. Es el clásico niño burbuja, la historia de David Butter, que ahorita vamos a ver. Hay inmunodeficiencias por disregulación del sistema inmune. Estas son relativamente nuevas, como síndromes linfoproliferativos, el Griscelli tipo 2, Germanwald-Chikungunya, la verdad son rarísimas. No los voy a someter a la tortura de tener que aprender esto, pero quiero que entiendan que existe. Hay defectos en la fagocitosis, evidentemente, como la enfermedad granulomatosa crónica, que básicamente el problema es que no hay estallido respiratorio. Y ustedes recordarán el estallido respiratorio, pues cursa con una serie de cadenas enzimáticas que van trasladando radicales de oxígeno para poder llegar a finalmente la formación de compuestos clorito a partir del peróxido de hidrógeno por medio de la acción de la mieloperoxidasa. Bueno, para que se generen todas esas enzimas se requieren genes que las van a producir. Puede haber defectos en cada uno de los genes que genera esas enzimas de la cadena del NAD. Entonces, son muchos subtipos de enfermedad granulomatosa crónica y yo recuerdo a algún compañero de ustedes que no entendía la enfermedad granulomatosa crónica, le costaba mucho trabajo y en aquel entonces era presencial, entonces le di a él la exposición de enfermedad granulomatosa crónica. Y hasta ese momento pudo entender el por qué los pacientes estaban con esos procesos infecciosos de repetición. Voy a dar nombres porque no quiero quemar a Branca Giola, pero finalmente ahora es un gran médico que terminó de hacer el servicio social, debe estar ya o haciendo la residencia o trabajando. Luego tenemos defectos en la inmunidad innata, ¿verdad? Algunos distintos defectos en esa inmunidad innata, como la displasia ectodérmica, efectos moleculares, estas son más raras. El problema de los defectos en la inmunidad innata es que no alcanzamos a diagnosticarlos. Simplemente son niños que nacen y se mueren en cuestión de horas, en cuestión de días. Entonces, a veces no se alcanza a hacer el diagnóstico. Luego hay trastornos autoinflamatorios por alteraciones en la fibrosis y en la netosis, en algunos tipos de muerte celular programadas y deficiencias de complementos, que también evidentemente son enfermedades mucho más raras. Las combinadas son aquellas donde se altera tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. La más característica pues es la inmunodeficiencia combinada severa, grave, como quieran ustedes llamar. Se presenta en 1 de cada 80,000 nacimientos y es evidentemente un problema porque los pacientes no tienen sistema inmunológico. No hay inmunidad. Y de hecho el día de hoy me iban a entrevistar, curiosamente iba a coincidir vía Zoom, no supe bien de qué noticiero, no, ni siquiera supe si era un noticiero de aquí de Sonora o de México, pero me iban a preguntar, la pregunta era en el noticiero si se puede vivir sin sistema inmunológico. Y yo les iba a decir, porque David Butter en los años 60 fue el primer niño que vivió sin sistema inmunológico. Resulta y resalta en la historia de David Butter, el niño burbuja, que, bueno, él provenía de una familia en donde se casó el señor, ¿no? El papá y la mamá,
Y entonces, pues tuvieron por ahí a una niña, y pues todo bien, nació perfectamente bien. Pero luego tuvieron un niño y nació y a los pocos días falleció. Pues se traumó la señora, en fin, ya sabrán, ¿no? Un niño que nace y se muere inmediatamente. Y bueno, esto pasó 2, 3 años, ya la niña tenía como 4 años, y en eso vuelven a encargar otro hermanito, nace y a los pocos días se muere, cuestión de horas. No, esto ya a los pediatras les prendió evidentemente las alarmas, dijeron, esto no es normal, le alcanzaron a hacer estudios al niño donde el conteo de linfocitos era igual a 0, o sea, no había ningún linfocito ahí. Pero no nomás no había ningún linfocito, no había ni monocitos, ni eosinófilos, ni basófilos, ni neutrófilos, nada, cero leucocitos, 0.00. Entonces, eso les llamó mucho la atención y la tuvieron a la señora obviamente ahí monitoreando y pues le recomendaron que no se volviera a embarazar, porque pues ya llevaba 2 niños que morían por esta situación. Sin embargo, evidentemente que para la ciencia era pues todo muy goloso el poder saber si se volviera a embarazar, qué pudiera pasar. Y resulta interesante que se vuelve a embarazar porque pues era un matrimonio de estos que tienen pues algunas creencias cristianas de tipo mormón, en fin, que todos los hijos de Dios. Se volvió a embarazar. Se vuelve a embarazar y le dice el pediatra, ahora sí, cuando nazca este chamaquín, lo primero que vamos a hacer es aislarlo en una burbuja, que se aísle de todo el contaminante exterior. Por si nace con inmunodeficiencia, pues que no se infecte. Y dicho y hecho, nace el niño con inmunodeficiencia y voilà, aíslan en una burbuja a David Matter. Y entonces dicen, miren, exactamente, ya le tomamos laboratorios, 0 leucos, pero gracias a la ciencia lo metimos en una burbuja y está vivo. Dicen, ajá. Y luego, dicen, bueno, buena pregunta. Luego, pues quizás lo saquemos a pasear con un traje de astronauta. El David Barrer se volvió muy famoso, porque fue el primer niño burbuja. Fue tan famoso que ese traje se lo confeccionó la NASA específicamente para que pudiera salir de la burbuja a caminar. Y fue creciendo dentro de la burbuja y ya se imaginarán el trauma para un niño que no sabe por qué desde que nació está encerrado en una burbuja, que evidentemente su sistema inmunológico estaba en 0. Fue tan famoso David Barrer que se le hizo una película, está ahí, ustedes la pueden ver, no en Netflix, pero la pueden buscar en YouTube. Se llama El niño de la burbuja, es una película que hizo John Travolta y narra la vida de David Barrer. Eh, Evidentemente que ese chamaquín pues sí quiso poder salir. Lo que se le sugirió a él fue hacerle un trasplante de médula ósea. Quitar, ¿verdad? Cualquier célula que hubiera en él y reemplazarla por células. Dijeron, ¿quién mejor que hacerle el trasplante? ¿Quién sería más histocompatible que su hermana? Quedamos que los hermanos son los únicos histocompatibles. Bueno, la hermana ya estaba grandecita para entonces, ya tenía como más de 20 años, decide evidentemente sí donarle a su hermano médula ósea. Se le hace el tratamiento a David Batter, se aísla, se le da todo con mucho cuidado, con todo higiénico, se le pone la médula ósea de su hermana, todo va muy bien, puede salir, inclusive ya se elevan sus niveles de leucocitos normales, no tiene ninguna infección, lo empiezan a monitorear, dura algunas semanas fuera de su burbuja y después viene pues una tragedia tremenda porque empieza con fiebre. Pues, evidentemente empiezan a buscar sitios donde probablemente haya ocurrido la infección, se hacen cultivos de orina, de garganta, no encuentran, el niño sigue con fiebre, se empiezan a elevar los leucocitos, sigue poniendo muy mal, ¿verdad? Empieza a perder peso, empieza a dejar de comer y de repente pues se muere. Le hacen la autopsia y voilà, linfoma de Burkitt. What? Elevó muchísimo los linfocitos, linfoma de Burkitt. Pero, what the fuck? Tuvo que haber tenido una infección entonces por Epstein-Barr. ¿Cómo iba a tener la infección por Epstein-Barr si se tuvo al paciente pues con todos los cuidados necesarios? Sí, estoy haciendo un spoiler. No, pero lo estoy explicando porque si no van a decir ustedes, porque en la película no lo explican muy bien, que digamos. Y ese punto, y ustedes se van a ir con la finta de que falleció por infección y no falleció por infección. De hecho, falleció por un linfoma de Burkitt. Él nunca tuvo contacto
con el virus. Entonces, la que tuvo contacto con el virus del Epstein-Barr fue su hermana. Y como el virus del Epstein-Barr va y se incrusta en el linfocito B y ahí se queda para vivir, llega esos linfocitos que ya traen el virus del Epstein-Barr a la médula ósea de David Bader y encuentra un lugar para reproducirse rápidamente. Entonces, de ahí en adelante, ya los trasplantes de médula ósea ya también se les hace una cosecha a las células, les estudia el material genético para estar seguros que no traen virus infectados. Pero bueno, con David Barrer no se sabía y bueno, pues ya, ni modo, ahora ya lo sabemos. Pobre David Barrer, véanlo por este lado, si hubiera sobrevivido, probablemente a a estas alturas se hubiera muerto hoy. Aquí está la película, El niño en la burbuja de plástico de John Travolta, si quieren verla, es un clásico. Muy bien. Entonces, ¿no tiene sistema inmunológico? ¿Se puede vivir sin sistema inmunológico? Pues sí, pero solamente que vivas en una burbuja, porque de otra manera, pues no, ¿no? Si no los aíslan desde las primeras semanas, ponen en peligro su vida. Con neumonías, diarrea, sepsis y se muere. Entonces, generalmente el diagnóstico es retrospectivo, ya cuando el niño falleció. Se sospecha si en los primeros días o meses de vida presentan infecciones graves. Aunque no lo crean, hay niños que duran meses, y esto es porque tienen una deficiencia combinada severa, pero tienen como mosaicismo. De repente por ahí algunas células les funcionan y otras no. Entonces, hay que sospecharlo en niños con procesos infecciosos, sobre todo de gérmenes oportunistas, que habitualmente no tendrían por qué infectarnos si nuestro sistema inmunológico estuviera normal. Tratamiento, decíamos, la verdad, no hay nada más que trasplante de médula ósea. Si no se hace trasplante de médula ósea, pues no hay forma, a menos que los tengan en una cápsula, ¿no? Y no es vida. Existe el otro grupo de neurociencias combinadas, pero que hacen características sindrómicas, entre ellas síndrome de DiGeorge. Síndrome de DiGeorge es un síndrome es una malformación congénita con alteraciones de la vida de la línea media. Ustedes recordarán, pues, lo que serían alteraciones de los senos paranasales, la nariz, el velo cardiofacial, pero también la glándula tiroides, las paratiroides y el corazón. En el síndrome de DiGeorge, lo más peligroso es la alteración que hay en las paratiroides, que genera hipercalcemia. Y la otra es el problema que tienen de las alteraciones a nivel del corazón, que hacen tetralogía de Fallot. Ya saben, la estenosis de la pulmonar, la comunicación interventricular, lo que sería el cabalgamiento de la aorta y las hipertrofias ventriculares. Entonces, cuando tienen todo esto, pues el niño tiene muchas cosas para fallecer antes de que lo empiecen a afectar las infecciones. De hecho, hasta hacen alergia. Ahorita voy a ver si alcanzamos, no sé, vamos a alcanzar a ver algunas fotos del síndrome de George, ojalá que sí. Telangiectasia, que ya les decía yo, cursan con alteraciones del sistema nervioso central y evidentemente telangiectasias, pero estas telarañas de color rojizo, que son vasos sanguíneos, los podemos ver también en la esclerótica del globo ocular, pero tardan en manifestarse. Lo primero que se manifiesta es la ataxia. Síndrome de Wiskott-Aldrich, que ya les decía yo, trombocitopenia, eczema e infecciones recurrentes. Y el síndrome de Hiper-IgE, que es el síndrome de Hope, que ya decíamos es una deficiencia del TH17. ¿verdad? En estos casos vamos a tener muy poquito o no hay del todo TH17 prácticamente, y al no haber TH17, pues entonces no tenemos la respuesta contra patógenos extracelulares o una respuesta que sea para hongos. Entonces, estos pacientes tienen abscesos fríos, cruzan con infecciones recurrentes por hongos, en fin, ya conocen ustedes el síndrome de Hope. Aquí está características del síndrome de George. Vean la microcefalia, hay hipoplasia mandibular, alteraciones oculares, ¿verdad? Tienen los ojos separaditos, ¿verdad? Como esta cantante, ahorita se me olvida el nombre, eh, como Ana Bárbara. Malformaciones y defectos cardíacos, inmunodeficiencia, perdón, les dije que no puede ser hipercalcemia, pues si lo que no tienen son paratiroides, hipocalcemia. Que de hecho lo que mata a estos niños al inicio es la hipocalcemia, que les genera tetania, o el problema de las malformaciones del corazón. Algunos no tienen tantas malformaciones cardíacas, sobreviven a ellas, se les puede dar tratamiento con hormona paratiroidea y pueden llegar a vivir hasta los 20 o 30 años. A mí me tocó ya un síndrome de DiGeorge en la consulta por problemas de alergia y tienen problemas curiosamente de alergia también. Infecciones recurrentes, evidentemente, porque es un síndrome combinado.
¿ok? Tienen deficiencias de inmunoglobulinas y también tienen deficiencias celulares. ¿Por qué? Porque al ser un trastorno de la línea media, ¿qué creen que no tienen? No tienen timo. No tienen timo. Entonces, los linfocitos CD4 y CD8, si yo les preguntara, ¿cómo están o qué niveles, cómo están los niveles de linfocitos CD4, CD8 positivos en estos con síndrome de George? Ustedes me tendrían que decir, pues las células CD4, CD8 están en niveles normales. ¿Por qué? Porque pues salen de la médula ósea, son CD4, CD8 positivos, dos. Todavía no se han ido a ningún lugar a madurar. Tendrían que ir al timo, pero no hay timo. Sin embargo, habíamos quedado que aunque no hay timo, el tejido linfoide asociado a mucosas puede favorecer o producir la maduración del linfoma. No tan bien como el timo, pero los madura. Entonces, algo de CD4 y CD8 tienen que los mantiene un poco vivos, pero evidentemente tienen disminución de las inmunoglobulinas. La fase característica, esta es muy característica del síndrome de George. Ya cuando crecen y están normalitos, ya no es tan fácil identificarlos. De repente, puedes ver al bate y decir, parece que salió de la película del Señor de los Anillos, pero no lo detectas bien porque hay gente rarita, ¿no? Pero sí, yo a él lo detecté por el expediente tan gordo que tenía y dije, bueno, pues si tiene este expediente tan extenso, debe de tener alguna otra cosa. Y descubrí que era síndrome de George. Entonces, hipoplasia o ausencia del timo, por lo tanto, no tiene lugar donde los linfocitos vayan a diferenciarse o en CD4 o en CD8. Hipertelorismo, que es en Ana Bárbara. De repente espasmos dolorosos y deficiencias o cardiopatías congénitas. El tratamiento que siempre se dirige hacia lo del corazón y hacia el problema de las hormonas paratiroideas y después ya ven lo de la inmunodeficiencia porque realmente pues lo otro es mucho más grave. Y están las características que pueden aparecer como deficiencia del síndrome de George, estenosis de la pulmonar, cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular, ¿verdad? Y persistencia del conducto arterioso, alteración del paladar. En la ataxia telangiectasia, pérdida del control motor, estas características de telangiectasias también, pernistagmus, se ve mejor en la alteración del movimiento. En el síndrome de Wiskott-Aldrich, que ya les decía yo, es trombocitopenia, eczema e infecciones recurrentes, está ligado al X. Generalmente hay una trombocitopenia muy severa y el diagnóstico lo podemos sospechar porque ya habitualmente son pacientes que ya en la familia hay historia de otros pacientes que han tenido Wiskott-Aldrich, pero por esa triada y la deficiencia del gen WASP, que es el que detectamos en la prueba genética. Históricamente, realmente fue en 1937 cuando el doctor Alfred Wiskott detectó a estos niños con el síndrome de Wiskott, pero luego en el 54 el doctor Aldrich descubrió que era una deficiencia ligada al X. Por eso se llama síndrome de Wiskott-Aldrich, aunque son dos doctores diferentes actuando en tiempos diferentes, pero sobre el mismo gen. En el 94 se descubrió el gen, el WASP. Y antes de 1937 la expectativa de vida era bajísima, pero ahora puede ser alta debido a que si se detecta a tiempo, pues se puede dar tratamiento con plaquetas, se puede dar tratamiento con gamma globulina, en fin. Decíamos, está en el cromosoma X, el cromosoma responsable de esta alteración. Y bueno, trombocitopenia, eczema e infecciones recurrentes, la triada del Wiskott-Aldrich. No se sabe muy bien por qué los defectos del linfocito B, pero pues evidentemente si no tienes CD4 de forma adecuada, pues esos linfocitos B no van a poder hacer cambio de isotipo, memoria inmunológica, maduración de la afinidad, todos esos cambios que ustedes ya saben que hacen los linfocitos B, solo cuando están presentes los CD4. La mayoría de los síntomas aparecen independientemente de la severidad de las mutaciones del WASP porque tienen otra vez mosaicismo. Algunas células no tienen mutaciones del WASP, otros sí. Entonces, casi siempre sus problemas son de sangrado por la trombocitopenia y pueden ser los más graves si presentan sangrados a nivel interno o del sistema nervioso central. Los diagnosticamos no siempre lo que traen fuera, que son básicamente las petequias, pero también el eczema. Y son niños que pueden presentar también neoplasias.
Más o menos es el rango de severidad de la enfermedad. Bueno, se requiere evidentemente consejo genético para las familias, pues para ya no tener más hijos con el síndrome de Wiskott-Aldrich. Antibióticos profilácticos, transfusiones de plaquetas, se les puede hacer esplenectomía, siempre hay riesgo de septicemia y gamma globulina intravenosa. Síndrome de hiper-IgE pues, son expertos porque ya saben que es el síndrome de Hope, deficiencia en algunos de estos factores de transcripción. STAT3 básicamente, que es el que le quitó el diablo a Hope para que le diera el síndrome de Hope. Telosina 17 regula muchas de las respuestas contra patógenos extracelulares y hongos. Y ya saben que Hope, pues el diablo le dijo adiós, que Hope le obedecía, que sí, que porque tenía todo, entonces le dice, ok, te voy a demostrar que no, quítale el STAT3, le quitó el STAT3, la onda, además todas las otras fregaderas que hizo el demonio, aún así lo quiso mucho y bla, bla, bla. Luego lo premió con 14 hijos, no sé si ese sea un premio, o también Dios tenía ganas de martirizar a Job. En fin, hay dentro del síndrome de Job otro síndrome que es el síndrome de Buckley, que es como un subsíndrome de Job, ¿no? Donde también hay una elevación muy importante de al ser un síndrome raro, curiosamente ya me tocó verlo en un hijo, el médico tenía que ser. Y bueno, manifestaciones clínicas, el eczema, la sepsis, infecciones recurrentes, pero básicamente los abscesos fríos es lo que nos hacen guiarnos y el exceso, elevación importantísima de la IgE en un síndrome de Hope. Como pueden ver, este tipo de lesiones pueden aparecer a cierto tiempo y se pueden acompañar de abscesos fríos. Tratamiento, pues, inmunosupresores, curiosamente. Gamma globulina. Omalizumab, curiosamente, les funciona. Hay que darlo en dosis a pasto el omalizumab. A este hijo del pediatra le estábamos dando casi 600 miligramos cada 15 días. Es una dosis de caballo. Ese tratamiento era más o menos el equivalente a más o menos 60,000 pesos al mes. Nomás por el puro omalizumab. Y apenas lo teníamos controlado. Pero evidentemente lo único que resuelve es el trasplante de médula ósea. Los bifosfonatos, yo no los he usado, pero dicen que mejoran, pero hay muchos efectos adversos. Y a veces puede haber alteraciones a nivel de las coronarias. ¿Cómo diagnosticas un paciente? Pues son pacientes otra vez con infecciones recurrentes. Pero pues aparte trae trombocitopenia y eczema, pues, infecciones recurrentes, pero aparte tiene defectos en el pelo del paladar, tiene problemas en el corazón, tiene hipocalcemia, síndrome de George, ataxia, telangiectasia, infecciones recurrentes. Pero si aparte el niño camina como borrachito, o en la esclerótica del ojo se ven estas arañas de vasos sanguíneos, ataxia, telangiectasia. El niño tiene también eczema, pero tiene abscesos fríos, tiene IgE muy elevada, síndrome de Hope. Entonces, ya los tienen ahí, ustedes ya los dominan perfectamente. ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos o gamma globulina. Pero a final de cuentas, si se quiere curar por completo, tiene que ser trasplante de médula ósea. Acuérdense que la deficiencia de anticuerpos a veces se manifiesta hasta meses después, porque durante la gestación la mamá le está pasando anticuerpos. ¿De qué tipo? IgG. Los únicos que pueden atravesar membrana placentaria. No atraviesa ni la IgA, ni la IgE, ni la IgM, solo IgG. Cuando nace el niño, en los primeros meses trae los anticuerpos de la mamá. Entonces, aunque traiga él una deficiencia genética que no le provoque, no le permita generar anticuerpos, pues no lo vamos a ver más o menos hasta los 6 o 8 meses, que es cuando ya aparece la etapa crítica. El niño vale más que empiece a formar los anticuerpos, no va a haber poemas, como dicen por ahí. Y dentro de las deficiencias de inmunoglobulinas tenemos la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Miren, esta es otra muy común, casi tan común como la deficiencia selectiva de IgA, porque cuando nace el niño, todos los niños nacen con niveles de inmunoglobulinas bajos, eso es lo normal. Pero más o menos a los 6, 8 meses de vida ya tienen que empezar a subir. ¿Okay? Si el niño tiene entre 3 y 6 meses y tiene inmunoglobulinas bajas, es normal. Todos los niños así la tienen. ¿Okay? Pero incluso, fíjense, algunos se pueden hasta los 3 o 4 años con inmunoglobulinas bajas, pero si ya pasan de esos 3 o 4 años,
ya tenemos que pensar que a lo mejor no es una hipogamaglobulinemia transitoria de infancia, sino que ya es otra cosa. Entonces, la hipogamaglobulinemia transitoria se refiere a que no lo va a tener siempre. Eventualmente, después de los 8 meses o después de los 3 años, ya se tiene que normalizar sus niveles de inmunoglobulina, porque entonces, si no, ya no es transitorio de la infancia. Ya es una hipogamaglobulinemia persistente. Y la hipogamaglobulinemia persistente de la infancia no es diagnóstico, hay que buscar por qué. Entre ellas puede ser deficiencia selectiva de IgA, que ya dijimos es la más común, pero en esos casos los niveles de IgG están normales, los que tiene bajos son exclusivamente los de IgA. Obviamente hay deficiencias niveles. La transitoria de la infancia, decíamos entre los 3 y 6 meses, y después ya poco a poco, a los 18 meses ya tendría que el bebé empezar a formar, sobre todo si se vacuna. Ven aquí la transferencia pasiva de la mamá que empieza a aparecer más o menos a los 6 meses de embarazo, que pues continúa todo el tiempo hasta que el chamaco nace. Ya cuando el chamaco nace, a partir de ese momento, como los carros, ¿no? Cuando compra uno el carro nuevo y le mete la llave, en ese momento se empieza a devaluar el carro, empieza a costar menos. Y un niño nace y en ese momento, adiós tu gamma globulina de tu mamá, ¿eh? Vale más que empiece a pasar algo. Finalmente, pues está con la lactancia, está medio protegido, pero acuérdense que cuando el niño está lactando, la mamá le está pasando anticuerpos por la boca y esos van a la vía digestiva, no se absorben. Ahí están en la vía digestiva y le protege al niño de las diarreas y que todo lo que se come no le vaya a causar algo, pero no se absorben. Ahí están, eventualmente se van a destruir, vuelve a lactar. Pero en la vía respiratoria no hay nada. Y el niño vale más que empiece poco a poco a formar su IgA, que miren, aquí está desde el nacimiento, empieza a formarla rápidamente, empieza a formar su IgG, empieza a formar su IgM, porque si no, decíamos, puede haber poemas. Se acentúa, ¿verdad? Después de los 3 o 6 meses, sigue con niveles reducidos en 2 o más clases de inmunoglobulinas de acuerdo a su edad. Lo mismo no les voy a hacer que se aprendan cuáles son los niveles normales de gamma globulinas de cada una para los niños por edad. No tiene ningún sentido. Si algún médico se los pregunta, pues es un idiota. Porque sinceramente eso no tiene ningún sentido. Solo se puede checar una tabla. No requiere sabértelo de memoria. Lo que sí requieres saber de memoria es que la deficiencia selectiva de IgA es la más común y que más o menos alrededor de los 6 meses ya el niño tendría que empezar a formar sus propios inmunoglobulinas. Y después de estos 6 meses sigue habiendo desviaciones estándar por debajo de la media de 2 o más clases de inmunoglobulinas, tienes ya que pensar en un problema diferente. Si no se resolvió la edad máxima es a los 3 años, ¿no? Que algunos hasta adolescencia ya me parece. 3 años les damos. Si no se resuelve, entonces ya no es una hipogamaglobulinemia transitoria en la infancia, es una gamaglobulinemia. Y habrá que ver qué es, por qué es esa gamaglobulinemia, si es ligada al X o síndrome de Burton, si es deficiencia de subclase, si es una enteropatía perdedora de proteínas o una inmunodeficiencia combinada severa. Pero habrá que ver por qué le está pasando esto al niño. Generalmente, los familiares pueden tener también, habría que hacer un muestreo de ellos, ¿verdad? Pero niños que tienen infecciones recurrentes muy comunes desde la infancia, porque pues les faltan inmunoglobulinas. Y si yo les dijera, ok, tiene infecciones, pero ¿qué tipo de infecciones? Porque no tienen la capacidad de formar inmunoglobulinas. Ustedes recordarán que la capacidad del linfocito B para formar IgM es la que nos salva de las infecciones por bacterias encapsuladas, estreptococo, neumococo, hemófilos. ¿Y estos a dónde van? ¿O dónde les gusta infectar? En la vía respiratoria. Entonces son niños con infecciones de vía respiratoria, llámese rinitis, faringitis, laringitis, otitis o neumonías de repetición. Eso es algo importante que tienen que recordar. Aquí están las características del hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Se tiene que normalizar sus niveles de gamma globulina a los 3 años de edad. Y si hay 2 o más desviaciones estándar, ¿verdad? Después de los 3 años de edad, nos habla de de que ya no es una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. El término hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia se lo vamos a poner a ese niño con niveles bajos de inmunoglobulina mientras no tenga 3 años. Sí le vamos a dar esa chance. Pero a partir de que tiene 3 años, ya tenemos que buscar otra causa.
porque ya así como que muy transitoria ya no fue. Entonces hay que cambiarle el nombre a la enfermedad y a lo mejor es una gamma globulinemia o un síndrome de Burton, en fin, ahorita vamos a ver. La deficiencia selectiva de IgA, aquí específicamente la inmunoglobulina que le falta al niño es la IgA. Esta es la inmunodeficiencia primaria más común de todas las que existen. Muchas veces lo he repetido. Luego en el examen se los pregunto y me salen con que deficiencia selectiva de IgA es la inmunodeficiencia primaria más común que existe. Y en este caso, los linfocitos no pueden producir IgA. Producen las otras, ¿eh? Sí producen IgE, IgM, IgE, pero no producen IgA. Entonces, a veces no se requiere tratamiento, porque inclusive a veces el paciente está normal, ni siquiera tiene infecciones de repetición. Pero a veces sí se requiere tratamiento, evidentemente, o inclusive se le puede dar gamma globulina. ¿Por qué a veces no les queremos poner gamma globulina a los pacientes con deficiencia selectiva de IgA? Porque pues lo que les falta a final de cuentas es IgA. IgG sí tienen, entonces como para qué quieres tú ponerle deficiencia de IgA. Bueno, quizá si el paciente tiene o cursa también con deficiencias de subclases de IgG, se pudiera beneficiar, ¿no? De eso. Pero si no, pues no. La gamma globulinemia de Bruton o ligada al cromosoma X es una gamma globulinemia que la transmite la mujer, pero la padecen los niños. El doctor Bruton, un pediatra muy famoso en los años 60 en Estados Unidos, hizo un diagnóstico en una familia que también tuvieron una niña normal, luego tiene un niño, infecciones recurrentes, tiene una niña normal, luego tiene otro niño, infecciones recurrentes. Algo les pasa a los niños. Entonces se dio cuenta que la deficiencia está en el cromosoma X, es la que la transmite la madre. Bruton supo esto nada más por el sexo de los niños, pero no sabía en qué parte del cromosoma X. Ahora ya se sabe en dónde está esa deficiencia del cromosoma X. Luego tenemos la inmunodeficiencia, que es el cromosoma BRIC. Luego tenemos inmunodeficiencia común variable. Esta, me encanta una vez que uno de sus compañeros expuso y dijo, la inmunodeficiencia común variable es una inmunodeficiencia que es muy común y es variable. Y dije, wow, ya 10 con palomitas, siéntate, ¿no? Sí, su nombre lo dice todo. Es muy común en relación a que es la inmunodeficiencia, pues de la inmunodeficiencia selectiva de IgA, que es más común en deficiencia de anticuerpos. Y que es variable porque a veces puede ser deficiencia de pura IgG o deficiencia de subclases de IgG combinada con deficiencia de IgA, o deficiencia de IgM, en fin, eso es lo que le da la variabilidad a esta enfermedad. La inmunodeficiencia de Bruton, decíamos, está ligado al X, es la mutación del BTK, es la tirosincina de Bruton. Ese es el gen que está alterado, el gen que produce a la tirosincina, se llama BTK. El nombre del gen, ese es el nombre de la enzima que produce el gen. Bueno, este gen se encuentra en el cromosoma X y por eso la enfermedad de Bruton la transmiten las mujeres y la padecen los niños. Aquí se encuentra el defecto, ¿verdad?, genético en la maduración del linfocito pro-B a pre-B1. Entonces, total que no hay linfocitos B, no producen. Ahí se encuentra el gene en el brazo largo del cromosoma. ¿Okay? El diagnóstico, pues son niños con infecciones por encapsulados de repetición, en oído medio, vías respiratorias, en las conjuntivas. Más o menos podemos hacer el diagnóstico después de los 6 meses, decíamos, porque pues es cuando ya se acabó la IgG materna y el niño tendría que empezar a producir su propia IgG. Puede haber datos de malabsorción intestinal. ¿Okay? Evidentemente el tratamiento es un antibiótico rápidamente porque si los dejamos progresar. La inmunodeficiencia común variable es muy parecida a la inmunodeficiencia de Bruton, pero la diferencia es que afecta tanto a niños como niñas. ¿Okay? Por eso yo tengo una niña ahorita con inmunodeficiencia común variable. Bueno, es una señorita, tiene 21 años, es la paciente que voy a ver esta semana. Tienen cierta afectación también a la inmunidad celular y curiosamente pueden tener también enfermedades de tipo alérgico. No hay mucho que darles a ellos, ¿eh? O sea, ella me preguntó qué se pudiera hacer, ¿no? Entre tiene años utilizando la gamma globulina. Le digo, pues nada más. La verdad, en ellos no se recomienda el trasplante de médula porque la gamma globulina, pues los mantiene bastante bien. No es tanto
problema. Puede haber deficiencia a veces en algunos coestimuladores del linfocito T, ¿verdad? Por mutaciones de algunos genes. Ser la causa de la inmunodeficiencia variable que ocurre en mujeres. Puede haber deficiencias específicas de anticuerpos, ¿verdad? Sin embargo, lo normal en estos casos es que los anticuerpos están presentes, pero no hay anticuerpos neutralizantes. Es decir, no funcionan, pues. Por alguna razón los anticuerpos en CAFA sí están ahí, pero no funcionan. Y habitualmente se requieren hacer estudios de anticuerpos específicos contra ciertas proteínas, como el estudio de anticuerpos para los anticuerpos que genera la vacuna contra el COVID. Es un estudio específico, no es cualquier anticuerpo. Por eso, cuando las personas se vacunaban y luego se iban a medir anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y les salían bajos, decían, ay, no sirve la vacuna. No. Y cuando tú estás buscando un antígeno específico, el estudio tiene que ser con un anticuerpo específico. Entonces, aquí igual, si hay una deficiencia de función de anticuerpos, los niveles van a estar normales, pero no funcionan. Y la única forma de diagnosticarlo es haciendo, realmente se les pone una vacuna polivalente, como la del neumococo, y luego ahí se buscan los anticuerpos específicos contra la cápsula del neumococo. Y si no se formaron, voilà, no funcionan por alguna razón. Los anticuerpos no están presentes. Niveles normales, pero no hay anticuerpos neutralizados. Están las deficiencias por subclases de IgG, porque parte de que esto es complejo. La IgG tiene 4 subclases. No es lo mismo que te falte la IgG1 a que te falte la IgG2, la 3 o la 4. Entonces, generalmente la IgG1 es la que reacciona contra antígenos bacterianos, virus y toxinas. ¿Okay? La 2, perdón, es la que reacciona contra bacterias, sobre todo gram negativos. La 3, ¿verdad? Reacciona contra polipéptidos y proteínas un poco más que la 1. Y la 4 se eleva cuando hay reacciones alérgicas y es una IgG bloqueante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad esta IgG4 de pegarse a los receptores de fracción cristalizable de IgE en las células cebadas y mastocitos, bloqueando por competencia la IgE que degranularía a las células cebadas y mastocitos. Esta no degranula. Entonces es una forma de protección que tiene el organismo para evitar enfermedades alérgicas. Ya te imaginarás que si tienes una deficiencia selectiva de IgG4, tus manifestaciones son alérgicas como yo sospecho que esta paciente que me va a llegar con inmunodeficiencia variable tiene manifestaciones alérgicas. En medicina interna ya le ponen gamma globulina y no saben por qué hace crisis. Lógico que no lo sepan, porque esta cosa es en verdad que tienen ustedes la oportunidad de verlo ahorita. Ese es el curso taller para médicos, formación de pediatría para residentes de segundo y tercer año. Y al final vienen casos clínicos que no se los voy a poner a ustedes porque no tiene caso. Sinceramente, lo que más me interesa en inmunodeficiencia es que ustedes sepan que existen y cuál es la característica común en todo. Así que si un chamaquín les llega a ustedes en la consulta de servicio social, y lo ven varias veces y tiene infecciones de repetición, que digan, sí, no tendrá una inmunodeficiencia primaria. Con eso casi me conformaría. Ya haces el diagnóstico de Wiskott-Tal, de ataxia de la lactancia, de síndrome de Hope, no, pues, maestro. Pero con que pensaran que ese niño puede tener una inmunodeficiencia primaria, con eso me conformo. ¿Qué estudios iniciales hay que hacerles? Miren, tampoco son estudios muy complejos, ¿eh? Niveles de inmunoglobulinas. Ya, tú les mides las inmunoglobulinas, si están bajas, pues ya sabes que tiene una hipogamaglobulinemia. Dependiendo si tiene menos de 3 años, probablemente transitoria del recién nacido. Si tiene más de 3 años, es una hipogamaglobulinemia o una gamaglobulinemia, que puede ser ligada al X o no, o una inmunodeficiencia conumaria. Pueden ser subclases. Si ya sospechas tú que tienes subclases, ese ya pensamiento ya es como de un alumno de la UDS, no es de la UNI o de la UM. Ya sospechas tú que, bueno, sí están bajas las inmunoglobulinas, pero probablemente sea más una subclase de inmunoglobulinas. Tienes que pedirla al laboratorio, subclases de IgG, porque no te las hacen, o sea, no te las reportan de Chaser. Deberían, no sé por qué no, pero no las reportan de Chaser. De hecho, para mi punto de vista, cualquier adulto que tuviera una neumonía habría que hacerle subclases de IgG, pero bueno, soy yo. El resto de la población, gracias a Dios, yo, imagínense qué aburrido. Si suponemos que sí tiene anticuerpos pero no funcionan, bueno, ya tiene la cartilla de vacunación. Hay que ver si ya le pusieron la del neumococo y pedir anticuerpos específicos contra antígeno de la cápsula del neumococo. O si ya le pusieron tétanos, difteria o polio, pues se pide
Esos ya son estudios un poquito más avanzados. Y ya citometría de flujo de CD40 ligando, que es la medición del CD154 o niveles de CD19. Y entiendo yo que no lo hacen en cualquier hospital. Pero miren, lo primero que habíamos dicho, niveles de inmunoglobulinas los pueden pedir. Generalmente hay falta en muchos de ellos de respuesta al antígeno del neumococo. Y el tratamiento, pues depende. O sea, si el problema es que tiene deficiencia selectiva de IgA, probablemente no haya que hacer nada más que dar antibióticos en caso de infección. Tiene inmunodeficiencia como variable, se puede beneficiar de la gamma globulina intravenosa o subcutánea, que es bien sencilla de aplicar. Decíamos, la deficiencia selectiva de IgA es 10 veces tiene mayor frecuencia que la inmunodeficiencia como variable. Y es importante recordar. Hay inmunodeficiencias por disregulación del sistema inmunológico, esas son mucho más raras. Casi siempre tienen fiebre como manifestación principal y generalmente presentan infecciones de tipo viral. Esto se diagnostica con la fiebre persistente más el crecimiento del vaso y ganglios linfáticos y es un poquito más complicada. Ya requiere un workup del paciente, hay que internarlo y hacer varios estudios. No es tan sencillo. Yo no he visto, lo digo con la mano al corazón, ningún paciente con inmunodeficiencia por disregulación del sistema inmune. Y estuve en el INP. No dudo que por ahí haya, pero esto es rarísimo. Lo sé por lo que he leído, pero realmente no lo he visto clínicamente. Probablemente algunos de ustedes tampoco nunca vean. O si la vea, se le vaya a pasar, esperemos que no. El diagnóstico es con un workup. Hay que estudiar todas las causas que pueden estar causando la fiebre de origen desconocido. Obviamente tratar las infecciones y la curación del paciente que se con trasplante. Deficiencia de fagocitosis, ya saben ustedes la granulomatosis. Como esto es de inmunidad innata, la manifestación los primeros meses de vida. Con anticuerpos te puedes ir campechaneado durante muchos años, ¿eh? Pero cuando se involucra la inmunidad innata, aguas, porque si no se diagnostica rápido, excepto la granulomatosis crónica, el resto pues son afecciones muy graves. Por ahí me tocó un paciente con neutropenia congénita cíclica, no grave, porque se hubiera muerto, tenía unos 3 o 4 años. Yo hice el diagnóstico no porque sea yo muy inteligente. Les voy a decir realmente por qué hice el diagnóstico yo. Porque primero lo vio un pediatra y le pidió niveles de biometría. Los neutros le salieron normales. Entonces dice, su niño no tiene nada, señora. Tuvo infecciones, es normal, se está desarrollando, los anticuerpos apenas están. Luego, a los 2 o 3 meses, se vuelve a poner muy mal el niño y la señora le hacen estudios y sale con neutropenia. Se lo lleva otro pediatra. El pediatra lo ve y dice, ay, este niño tiene neutropenia, qué barbaridad. No, pues está muy mal. Hay que ver por qué tiene la neutropenia. Entonces, como el niño de repente se compone otra vez y los neutrófilos vuelven a estar normales, el pediatra dice, no, ya se le normalizaron, ya no tiene nada, y lo vuelve a dar de alta. Pero el niño se pone muy mal, lo lleva con otro pediatra. El otro pediatra le pide estudios, no revisa los estudios previos, le pide estudios, y resulta que sale con neutropenia. No, ese niño tiene neutropenia, está muy mal. Dice, pero el otro pediatra me dijo que ya estaba bien. No, pues qué raro, porque sigue con su neutropenia, que darle tratamiento. A final de cuentas me lo llevan a mí. ¿Y qué ocurre? Que a mí tengo la suerte que me llevan todas las biometrías hemáticas. Entonces la señora me las pone así, arriba de mi escritorio, por orden. Y yo lo que empiezo a imaginarme es una curva que sube y que baja, que sube y que baja. Neutrófilos altos, neutrófilos bajos, neutrófilos altos, neutrófilos bajos, en el transcurso del tiempo, lo cual es un... Entonces me encuentro con una neutropenia congénita. Así se hizo el diagnóstico. Si seguramente si me hubiera tocado la primera vez, pues yo tampoco no lo hubiera dado. Porque esta es una situación que se hace en retrospectiva cuando te das cuenta cómo va ciclando los niveles de neutrófilos en sangre. La enfermedad granulomatosa crónica, pues son pacientes, ya saben, que tienen problemas del estallido respiratorio, les falla alguna de las enzimas. Hay muchos subtipos de enfermedad granulomatosa crónica, tampoco los voy a abrumar en eso. Y cada una de las enzimas que falta da un subtipo. Pero en general yo les diría, pues si no pueden, o sea, sí fagocitan, pero no pueden hacer estallido respiratorio, pues ¿cuáles serían las infecciones pues, más comunes?
pues Mycobacterium tuberculosis, los hongos, ¿verdad? Esos son generalmente los que les provocan a estos pacientes infecciones recurrentes. Pueden haber inflamaciones cerca de la BCG o BCG, inclusive neumonías, abscesos por aspergilos en el hígado, déficit de adhesión leucocitaria. Tienen neutrófilos normales, pero no se pueden adherir. Entonces, como no hacen el rodamiento, pues no llegan al sitio de la infección. Entonces, las heridas tardan mucho en cicatrizar. Hay subtipos de déficit de adhesión leucocitaria, no los voy a molestar. En algunas generaciones sí los molesté, que aprendieran los dos subtipos. Ustedes no tienen que ver. Hay alteraciones del eje interleucina 2 interferón gamma, rarísimo. La neutropenia cíclica, decíamos, de desorden hematológico que cursa con esos ciclos en donde están los neutrófilos normales y luego vuelven a bajar. Son trastornos hematológicos, obviamente con infecciones recurrentes, alteraciones de la cavidad oral. Y el diagnóstico es con las biometrías hemáticas seriadas durante 6 a 8 semanas. Y el tratamiento, pues, hay que ver, ¿verdad? Generalmente damos inmunoestimulantes. Antibióticos, antimicóticos, evidentemente, factores estimulantes de colonias de granulocitos. Funciona bien el factor de transferencia. Los pacientes, aunque a algunos alergólogos no les guste. Defectos de la inmunidad innata, decíamos, son muy graves. ¿Okay? No se diagnostican rápido, pueden producir la muerte del bebé. Generalmente tienen mala respuesta al tratamiento convencional. Trastornos autoinflamatorios rarísimos. Generalmente la fiebre es su característica normal. Hay que hacer todo un workshop de estudio, cadón, para hacer el diagnóstico. A veces se requiere internar al niño. Deficiencias del complemento muy raras también. Algunos estudios, hay que medir el complemento CH50. Y bueno, aquí están algunos de los tratamientos, ¿verdad? La gamma globulina, el trasplante de médula ósea y la terapia génica. Cuando tienes una inmunodeficiencia de tipo humoral, que son las más comunes, con la gamma globulina la haces. Trasplante de médula ósea depende cuál me digas. No todos requieren. La dije, definitivamente no requiere. Inmunodeficiencia con variable tampoco. Esta muchacha que voy a ver tiene 23 años. Lo que pasa es que está harta de ponerse gamma globulina, pero no por eso le van a hacer un trasplante de médula ósea. Eso es complicado, caro, riesgoso. En terapia génica, no, están muy lejos. Inmunodeficiencias combinadas, aguas. Si es una inmunodeficiencia combinada severa, sí, trasplante de médula ósea, si no, venía la burbuja, nunca va a salir de la burbuja. Terapia génica sí le funcionaría muy bien, pero estamos muy lejos todavía de eso, desafortunadamente. Deficiencias de la fagocitosis es la única posibilidad, trasplante de médula ósea y la terapia génica. Bueno, deficiencia del complemento realmente no le sirve nada, son broncas los que hay con deficiencia del complemento muy grandes. Algunos, afortunadamente, el mosaicismo es variable y algo del complemento les funciona. Y se puede vivir sin complemento mucho en la vida. No hay que hacer nada, no, sí hay que hacer. O sea, de hecho, en muchos pacientes hay muchas cosas que hacer, tanto para prevenir como para darles una buena calidad de vida. Y ahora con la gamma globulina intravenosa subcutánea, los pacientes pueden vivir muchos años. Casi el 80% de las inmunodeficiencias primarias mixtas graves, si se hace un trasplante de médula ósea antes de los 4 meses de edad, les va bien. Aguas porque en el examen viene un caso clínico sobre inmunodeficiencia combinada severa. Aunque no importa que haya dicho yo eso, decir, ya nos dijo la respuesta. No, esa no es la respuesta. Yo supongo que ustedes ya pueden saber cuando un niño tiene una inmunodeficiencia combinada severa. Ya no importa, lo que no importará a ustedes con ustedes es que me vayan guiando qué vamos a hacer con ese chamaco. Y el consejo genético es también muy importante. Obviamente el aislamiento, evitar vacunas de virus. En estos pacientes, acuérdense, en todos los pacientes con inmunodeficiencias primarias están contraindicadas las vacunas de virus vivos atenuados. Entre ellas estaría la Patria y estaría por ahí otra que va a salir próximamente para el COVID. Antimicrobianos profilácticos y todos los productos hay que darlos rodeados para evitar que tengan virus. Puede usar gamma globulina, trasplante de médula ósea y terapia génica. Dijimos, la terapia génica permite a los papás hacer un diagnóstico temprano y una asesoría por el médico genetista para que sepan el riesgo de volverse a embarazar. Finalmente, existe una fundación mexicana para niños y niñas con inmunodeficiencia primaria
y la dirige el doctor Francisco Espinosa Rosales, que fue mi maestro de inmunología en el tercer año de medicina ahí en La Salle, el doctor Renato Guerrón, que ya falleció, pero pues dejó toda una serie de médicos tan importantes como el doctor José Antonio Ortega Martel, también maestro mío en el curso de pediatría de La Salle. Entonces, existe y se pueden referir a la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Pediatría agrupa a estos pacientes con enfermedades de inmunodeficiencia. Entonces, hay que referirlos. Y no nomás eso, sino que hay capacitación para el personal de salud. Tanto el doctor Espinosa como Ortega Martel son bien accesibles para dar cursos, para si tienes un caso clínico, que se lo puedas mandar y discutirlo contigo. Son unos tipazos, aparte que son el top de la inmunología en México, son unos tipazos. Entonces, vale la pena acercarse ahí cuando ustedes tengan algún familiar o algún paciente que crean que tiene una inmunodeficiencia primaria y saber qué hacer en eso. Muchas cosas que se pueden hacer. Finalmente les dejo los signos de alarma de la Fundación Jeffrey Mondel. Si ustedes lo recuerdan, que básicamente se refieren los primeros 7, básicamente infecciones recurrentes, es lo que nos está hablando, recurrentes. Ya, si aparte, obviamente, esto produce una alteración del crecimiento, pues, y tienes una historia familiar de la misma, pues estás ante una inmunodeficiencia. No, o sea, los casos clínicos no nos da tiempo, los van a ver en el examen, pero no son difíciles, es básicamente lo que estuve repitiendo muchas veces. ¿Cuál es la más común?